Buenas y bienvenidos todos y todas al episodio 129 de Onda Felicidad. Hoy tenemos a un invitado que repite, ya sabéis que me encanta repetir porque me encantan todos mis invitados. Él es el doctor Puerma, es endocrino, trabaja tanto de manera presencial en Madrid, tiene su consulta, como también online y acaba de publicar su primer libro en formato físico, en papel, porque ya tenía ebooks en su página web. Tus hormonas importan. Vamos a hablar con él de la importancia que tienen efectivamente las hormonas en nuestra salud, de qué ocurre, qué pueden producir esos desequilibrios hormonales, esos desajustes, cómo podemos intentar reconducirlo y bueno, el papel que en general tienen las hormonas en nuestra salud. Vamos a hablar también de la relación entre hipotiroidismo de Hashimoto y enfermedad celíaca, que si tenéis interés en profundizar en este tema, en el episodio 98 de Onda Felicidad precisamente nos habla de ello en detalle el doctor Puerma. Le doy ya paso. Doctor Puerma, bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Lorena, por permitirme participar una vez más en tu espacio. Hombre, es que además había que estrenar, que lo vais a ver al revés, pero había que Claro, claro. estrenar, había que hablar de Tus hormonas importan, que es, tú tenías ya ebooks, porque además en la web tenías Ujú. colgados un montón de ebooks, pero este ya tiene formato papel, ya es como un libro más libro, ¿no? El siguiente nivel, ya un nivel más de seriedad, como yo pienso. ¿Y qué tal la experiencia? Pues una experiencia muy chula, muy chulo lo del escribir, muy chulo lo de darle promoción, hacer que tu mensaje llegue, porque de nada sirve crear el libro más bonito del mundo si la gente no se entera que existe, y eso, quieras o no, pues es una nueva experiencia y bueno, pues otra nueva cosa que contar a los nietos. Y que, exacto, ¿y qué te cuentan tus Ujú, pacientes y la ujú. gente en redes? Porque tú trabajas también mucho en redes sociales. Sí. Sí, pues los pacientes me cuentan que le ayuda, que le he podido explicar cosas que ellas no entendían del todo y con una claridad más grande han podido ponerle herramientas para mejorar su enfermedad o mejorar su salud. Y es lo que yo pretendía con ese libro, desde el conocimiento, mejorar la salud de las personas. Qué guay, qué guay. Pues vamos a hablar del libro y vamos a hablar de todo lo que está relacionado con el libro y de tu día a día en consulta, que bueno, pues todo gira en torno a las hormonas. Hablamos mucho de hormonas, hablamos mucho de salud hormonal, pero ¿qué son las hormonas? ¿Qué funciones cumplen? Las hormonas, por definición, son unos mensajeros químicos producidos por unas glándulas, que se llamarían glándulas endocrinas, que regulan las diversas funciones del cuerpo. Pueden regular el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el estado de ánimo, la función sexual. Por ejemplo, la insulina va a controlar los niveles de glucosa, la tirosina, la hormona tiroide, va a controlar el metabolismo y el cortisol pues, responde al estrés. Vamos a pensar en las hormonas como esos mensajeros del cuerpo, en vez de ese impulso eléctrico por los nervios, pues un mensajero a través de la sangre. Entonces, van a dar unas órdenes a ciertos órganos como sube la temperatura, produce insulina, haz ovular, relájate, ponte en alerta. Y es eso, cumplen funciones vitales como regular el metabolismo, el gasto energético, controlar el apetito, la digestión, un montón de cosas. Y todo esto, sobre todo, tiene que hacerse en un equilibrio. Si una hormona sube de más o baja más de la cuenta, afectará a las otras o afectará a la salud. Entonces, cuando hablamos de hormonas, todas tienen un sistema muy bueno de regulación, de conexión. No hay ninguna glándula que funcione en solitario. Todas estas órganos pues, se van regulando tanto a nivel de la cabeza como a nivel de otros órganos que también regulan. O sea, que son Ujú. fundamentales para la salud en general de las Sí. personas. Sí, 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 son súper fundamentales, no es solamente una cosa que es estética o energía y tal, funcionan todos los días, 24 horas, y si tenemos un déficit de una hormona muy grave, pues podemos morir o en el mismo momento o a lo largo de 7 8 días. Eso no ocurre, pero es un ejemplo. Claro, te iba a preguntar, pues para verlo gráficamente, ¿no? Una Ujú. escala del 1 al 10, ¿qué importancia tienen en la salud? Pero creo que ya lo tenemos Un claro. 10, un 10. O sea, por ejemplo, si yo a una persona cojo por la calle, me enajeno y le corto el cuello y le quito la glándula tiroidea y nadie sabe que le ha quitado la glándula tiroidea y lo escondo en un sótano, pues en 7 8 días esa persona moriría porque no tendría, se hincharía mucho, 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 le llenaría mucho de agua y tal, y moriría. Si yo, por ejemplo, a una persona, pues la cuchillo, otra vez, súper sangriento, la cuchillo y le quito las glándulas suprarrenales, pues en torno a un día o tal, dejaría bajarle mucho, mucho, mucho la tensión hasta que ya los órganos no empezarían a funcionar y se moriría. Entonces, es imprescindible, o sea, un ejemplo muy, muy, muy absurdo, muy, muy extremo, pero es imprescindible para que nuestro cuerpo funcione bien. Se puede vivir con una pierna rota,
podemos adaptarnos a comer menos sal, pero no podemos vivir sin hormonas, porque cuando se nos alteran, se nos nota en el cómo dormimos, en cómo pensamos, en la piel, en el apetito, en el ciclo menstrual, en el deseo sexual. El sistema endocrino, como el sistema nervioso, está en el centro de todo y es el que regula lo físico y lo emocional, y es el que está ahí de puente. Claro, los ejemplos que nos has puesto efectivamente son Ujú, ejemplos extremos, pero entiendo que es fácil que haya cierto desequilibrio en ujú, general, ¿no? Alguna cosita, pues porque al final, bueno, pues en nuestro día a día, pues por el estrés, que ujú, luego hablaremos también de ello, y por ujú. muchas otras razones, por el estilo de vida, bueno, pues a veces no nos encontramos al 100%. ¿Qué señales así pequeñitas y cada vez Ujú. además podemos normalizar pueden venir a decirnos, a indicar que quizás hay un desequilibrio en alguna de estas hormonas tan importantes? Vale. Uno de los grandes retos que tenemos los endocrinos y también tienen las pacientes es cuando hablamos de salud hormonal, saber qué es lo que nos indica un equilibrio, qué es lo que puede ser normal o ser atribuible a causas sociales, causas de nuestra vida, causas de todo, que también pueden tener relación, y cuando es una cosa que es verdaderamente un fallo hormonal. El más frecuente y el más común es el cansancio. Vivimos en la sociedad del cansancio, que es un libro muy bonito que ha sacado el Premio Príncipe de Asturias, que recomiendo su lectura. El cansancio, la fatiga, el no estar bien, incluso después de dormir bien, aunque el sueño sea reparador, totalmente todavía cansado. Y luego otro síntoma puede ser los cambios de peso inexplicables. O sea, que una ganancia muy grande, muy baja, sin cambios en la alimentación y sin cambios en el ejercicio. Y luego alteraciones en el ánimo, como por ejemplo ansiedad, irritabilidad, un bajón emocional, que no sabemos dónde nos viene, que no es el cambio de estaciones, que no es tal. Más cosas, como por ejemplo problemas de sueño, irregularidades menstruales, que quieras o no, las mujeres, para bien o para mal, tenéis ahí un indicativo muy bueno de vuestra salud, sobre todo de vuestra salud hormonal, que nos lo indica muy fácilmente. O sea, desde un punto de vista de tener un embarazo, que sería una noticia positiva, casi siempre positiva, a tener un síndrome poliquístico que hace que no tengas la regla durante X tiempo, o disminución del deseo sexual, que eso también lo podemos tener tanto hombres como mujeres. Y es aquí donde hay que entender que el cuerpo, mediante estas alteraciones, nos está hablando. Lo único que pasa es que a veces nos habla con una voz muy bajita, muy tal, y entonces no lo escuchamos del todo. O muchas veces los seres humanos nos adaptamos mucho a las situaciones, tenemos mucha resiliencia, o sea, aunque nos quejemos mucho, aunque pensemos que somos débiles, aunque somos generación de cristal y todo esto, en general, yo lo que he visto en el día a día es que la gente aguanta mucho más de lo que podemos llegar a pensar. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo mal que estamos hasta que estamos mejor. O hasta que alguien nos hace ver que eso no es normal. Oye, mira, no es normal que tengas que dormir 10 horas al día para estar bien. No es normal que estés hecho mierda a las 5 de la tarde y no puedas hacer nada. Pues ese tipo de cosas a veces lo asumimos como yo es que soy así, yo es que tal, pero es algo Sí. que hay que mejorar y hay que intentarlo. Claro, es que estás hablando de pequeñas cosas que Ujú, normalizamos totalmente hasta que llega un ujú, punto que dices, mira, voy a ir al médico porque no puedo más, ¿no? Pero yo estoy pensando en gente de mi entorno, en gente de la escuela, que te viene pues con esa sintomatología y te dice, no, bueno, es que yo llevo años que por estrés, por el ujú, trabajo, los niños, la casa, yo a las 6 de la tarde estoy chof. Y lo tienes tan normalizado que ni se te ocurre hacerte una analítica, por ejemplo. Claro, a veces ujú. puede haber otras causas, pero sería importante que cuando tenemos síntomas de este tipo y vayamos al médico, piensen desde atención primaria ya directamente en vamos a Hmm. mirar hormonas. Sí, se tiene que hacer. O sea, de atención primaria lo que hay que entender es que no es que el médico no quiera pedirte algo, sino que muchas veces por criterios económicos, puramente económicos, de un mundo de salud, hay ciertos valores que están capados. Pero ciertos valores que pueden hacer casi todos los médicos de primaria serían TSH, hormonas tiroideas libres, insulina, cortisol, estrógeno, progestágeno, testosterona, hormonas que controlan las hormonas sexuales. Y con eso, considerando síntomas, antecedentes familiares y un estilo de vida, se puede hacer un diagnóstico. ¿Vale? O sea, lo que tú has comentado de normalizar las situaciones, pues por ejemplo, otro ejemplo más súper clásico, la mujer después del embarazo, en periodo postparto, pues es muy típico que pueda tener alteraciones tiroideas. Por ejemplo, hipotiroidismo, pues ese cansancio o ese no llegar a la vida, pues es muy normal y es muy entendible que se pueda confundir con tener la maternidad precoz, que es difícil, que Claro. ni siquiera yo puedo saber cuánto difícil es, porque no lo conozco, pero que tiene que ser algo muy difícil y muy cansado, pero es que también puede ser causa y es un diagnóstico muy frecuente de DEBU de ese hipotiroidismo. O sea, con eso hay que verlo. Y eso solamente se puede saber con un análisis de sangre.
no hay ningún médico, no hay nadie, o sea, tiene que ser muy cantosa las alteraciones y afortunadamente no llegan a ser tan cantosas como para decir esto seguro 100%, 100% es una alteración hormonal. Eso es muy difícil de ver. Nadie somos house y lo que tenemos que es dejarnos llevar por un análisis de sangre. Ujú. Y en esos análisis de sangre pues, se miran esas, o sea, desde la atención primaria, quiero decir, se pueden pedir esas hormonas que has comentado ahora, ¿no? Sí, efectivamente se pueden pedir, se ven si hay alteraciones compatibles con lo que él me está contando, incluso aunque estén en rango de normalidad, a veces dentro de esa normalidad puede haber alteraciones que den clínica, aunque sean más pequeñitas, vemos y sobre eso ajustamos. Ujú. ¿Y por qué se pueden producir? Bueno, en tu libro hablas de 7 factores claves Ujú. que tienen que ver con ese desequilibrio hormonal. ¿Cuáles Mm. serían los principales factores, esos 7? Pues vale, pues serían factores genéticos, que esos son los que yo digo, yo haciendo un análisis, siempre me gusta mucho hacer metáforas porque creo que así las historias entran mejor, es como una partida de cartas, que es la vida, pues son las cartas que te han tocado, ¿vale? O las cartas que te van a llegar a tocar. Y sobre eso podemos hacer muy poco, por no decir nada. Lo que tenemos que intentar hacer es esas cartas que nos han tocado, jugarlas de la mejor manera, jugarlas con decisiones nuestras propias, intentar mejorar nuestro contexto en la medida de las posibilidades, también el contexto es súper importante. Otros factores que también pueden alterar mucho nuestras hormonas, pues el sedentarismo, la mala alimentación, la inflamación crónica, el mal descanso, la no exposición a la naturaleza, son cosas que van minando poco a poco nuestra salud. O sea, nadie se vuelve enfermo por tirarse un día en el sofá, pero sí que es más enfermo si tu ocio es muy sedentario, por ejemplo, no deporte, no tal, que eso te puede cambiar, los gustos se pueden adquirir, las cosas se pueden cambiar y, desde un punto de vista racional y autorrespetuoso con el paciente. Más cosas, pues hay factores externos, como por ejemplo contaminantes ambientales, los fármacos. Cuando digo contaminantes ambientales, eso suena muy raro, pero si digo disruptores endocrinos, ya empieza a sonar un poquito más. Y sobre los disruptores endocrinos también se puede hablar mucho, como reducir los ultraprocesados, cocinar en cosas que sean de cristal, cocinar un aparataje de cocina un poco mejor, ventilar bien las casas. Son cosas que en general ayudan bastante. Es que al final son muchas cosas, pero son cambios que realmente se pueden hacer. Es cuestión, bueno, pues de tener un buen profesional que nos ayude a introducir esos cambios, vamos a mejorar totalmente. O sea, Aquí, sí, sí, perdón que te interrumpa. Aquí a mí me gusta mucho hacer también la analogía con el ecologismo. O sea, si nosotros queremos tener una vida 100% ecológica, va a ser imposible. O sea, os vamos a renunciar prácticamente a la vida moderna que tenemos y que tantas ventajas nos ha dado, y nos ha aumentado la calidad de vida y comodidad y todo eso. Entonces, habría que hacer un porcentaje del 80%, 70% de las medidas que se pueden hacer. Y estas medidas son buenas para tu salud y casi todas son buenas, pero el problema es que exigen tiempo, dedicación, energía y dinero. Y todo ese tipo de cosas hay ciertas personas que lo pueden tener, pero también tenemos que hablar para ciertas personas que lo tienen en menor cantidad, que lo tienen menos organizado. Entonces, la clave de este tipo de cambios es que sean progresivos. Porque hacer muchas cosas a la vez, normalmente en casi todas las cosas, casi todas las cosas de la vida, suelen ir mal. Pero los cambios progresivos, eso ayuda mucho a que sea sostenible, a que sea mantenido y a que tenga un impacto duradero. O sea, todo ese tipo de cosas ayudan mucho y mantenerlo así de esa manera y pensar eso, si lo haces al 100%, probablemente no lo consigues, pero si llegas a un 80% es mucho mejor de lo que estás ahora. claro, totalmente. Es que estoy pensando, por ejemplo, en el ejercicio, ¿no? Tú no Ujú, puedes pedirle a una persona que tiene un estilo de vida sedentario, que no ha hecho ejercicio nunca, que tiene que pasar de 0 a 100, pero ujú, poquito a poco, igual que con la alimentación, ¿no? Si venimos de una alimentación en la que no tenemos tiempo para cocinar, que tiramos mucho de ultraprocesados, ese tipo de cosas, pues pasar a una alimentación totalmente distinta es complicado, pero poquito a poco y independientemente de ese problema de salud que nos ha llevado al médico, que es ese desequilibrio hormonal, en general nuestra salud lo va a notar, porque son cambios siempre para bien, son hábitos saludables, son puntales, ¿no? De la salud. ujú, efectivamente. ¿Qué importante es el ejercicio? ¿Cuánta importancia tiene el ejercicio? El ejercicio es si el ejercicio lo pudiéramos meter, o sea, si todos los beneficios de un ejercicio lo pudiéramos meter en una cápsula, en una pastilla, sería el fármaco que todo el mundo pautaría. O sea, se pautaría más que el Adiro, se pautaría más que la metformina, se pautaría más que todo. O sea, tiene muchos beneficios, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental.
tenemos que escaparnos ya de la idea de él, la persona que hace mucho deporte, un cabeza hueca y todo eso. Eso no es cierto, ¿vale? Porque según estudios, las personas que hacen más ejercicios tienen una mayor neurogénesis, es decir, que durante hacemos ejercicio tenemos una mayor producción de células del sistema nervioso central. La gente que estudia o lee haciendo ejercicio tiene más tendencia a poder recuperar, a poder recordarlo, ya sea por activación y ya sea por mayor circulación sanguínea. Son muchos beneficios, un beneficio a nivel emocional, o sea, calmar la ansiedad, calmar problemas, o sea, hay muchas caricaturas que sale la persona a correr y va desliando lo que es su lío, ¿no? Yo creo que 47 kilos o cosas así, creo que es un autor muy bueno que lo hace muy bien, como que empiezas corriendo con una marañita de pensamientos y cuando terminas de correr, cuando terminas de hacer tus 10, 5 kilómetros, lo que sea, ya tienes como el hilo de tus pensamientos mucho más organizado y eso me parece una analogía preciosa y muy bien puesta. Y yo personalmente, pues también me pasa con cosas de mi vida, cosas de mi trabajo. Y luego, socialmente, o sea, socialmente puedes encontrar muy buenos amigos haciendo deporte, o sea, porque quieras o no, quien ha vivido en un campamento, quien ha vivido en una residencia, lo que sea, cuando pasas por momentos duros, ejercicio, momentos duros pagados, pero cuando pasas por momentos duros eso refuerza mucho las amistades y eso, quieras o no, también es súper importante y no verlo solamente como una actividad de castigo para perder peso, sino modificar eso, coger lo que a ti te cuadre. O sea, si a ti te cuadra lo físico, te cuadra lo físico, lo mental, lo emocional, lo social, lo que a ti te cuadre. No tiene Totalmente. por qué ser perfecto, pero algo y metes ejercicio. Es que además engancha, o sea, en el momento en el Mm. que das el paso de decir, venga, tengo que hacer esto por mi salud, lo acabas de hacer, a mí me pasa corriendo, o sea, para mí es terapéutico a todos los niveles. Hay días que no me encuentro bien físicamente y digo, da igual, si no corro 7, corro 5. Y es que es lo que contabas, ¿no? Sales con la cabeza, y cuando acabas es que es tal el subidón de que seguramente es un chute hormonal estupendo. Sí, Probablemente totalmente. sea algo totalmente físico y químico, pero tú llegas a casa, te das una ducha y yo muchas veces lo digo, estoy agotada, pero es que tengo mucha más energía que antes de salir a correr, es diferente y es una manera de sentirlo. Pero sí que es muy importante que la gente olvide esa idea que comentabas tú, ¿no? Pensamos que el ejercicio es simplemente, el objetivo del ejercicio es perder peso y aquí estamos hablando de salud, no estamos hablando de perder peso, que muchas veces también está relacionado con la salud, obviamente, pero se nos tiene que quitar de la cabeza eso, ¿no? Igual que cuando te dicen, pasa mucho con dietas sin gluten, ¿qué haces? ¿Dietas sin gluten para adelgazar? Y es como, no tiene nada que ver. Es más, la dieta sin gluten, si la basas en ultraprocesados, de adelgazar absolutamente nada, ¿no? Me parece muy Sí. importante esta idea. Creo que la gente se va dando cuenta cada vez más, gracias en parte al trabajo que hacéis en redes, ¿no? De la importancia que tiene el ejercicio, el comer bien, la gestión del estrés, porque es otro de los puntos que mencionas, ¿no? Que puede provocar un desequilibrio hormonal y esa también es realmente complicada porque el estrés tiene que existir, pero claro, hay momentos en los que se nos va de las manos. El problema del estrés es que tiene mucho, bueno, tiene mucho, sí, todo es mucho contexto externo y el contexto externo a veces puede ser difícil de cambiar. O sea, no puedes decir a otra persona que te den ganas de decirlo, cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de amigos, que sí, que en parte se podrán gestionar pequeños microcambios, pero muchas veces el estrés se puede mejorar tanto desde tu percepción interna, desde cómo te toman las cosas, de qué distancia tomas con los problemas, sin intentar cambiar de una forma colectiva y una forma individual tu contexto social, tu contexto económico y tu contexto emocional. Pero una cosa es la propia gestión de lo que te pasa, mientras esas cosas intentan mejorar e ir a mejor. Entonces, por ejemplo, el hecho en sí de meditar, el hecho en sí de hacer ejercicios tipo yoga, tipo pilates, que ayuda muchísimo a relajar, el ejercicio físico de forma regular. También hay ciertas comidas que nos pueden ayudar a estar un poquito más relajados, como por ejemplo comidas más ligeras o hacer ayuno o cierto tipo de nutrientes que nos pueden ayudar a descansar mejor. Son muchas gestiones sobre el estrés que nos pueden ayudar. Ujú. Otro punto importante que además está, entre comillas, muy de moda es la inflamación. La inflamación Ujú. crónica también puede conllevar a esos desajustes. ¿Qué es la inflamación Vale, la crónica? inflamación es un proceso fisiológico que nos defiende de agresiones, sobre todo la más clara es, por ejemplo, te dan un golpe o te dan un corte y eso se pone rojo, se pone más grande, se pone más caliente y se pone defensivo contra eso.
Y eso es una inflamación aguda y es necesaria, eso no sería una buena idea eliminarla. El problema es que muchas veces nuestro cuerpo está hecho o está programado para la vida que teníamos hace 10.000, 15.000 años. Y la vida y los seres humanos, por su conocimiento, por su capacidad cerebral y por el registro del conocimiento, pues ha evolucionado muy rápido y cada vez a una velocidad mucho mayor. La vida que teníamos antes no es la misma que teníamos ahora. Incluso la vida que teníamos nuestros padres, nuestros abuelos, no es la misma No que es la tenemos misma. nosotros, sobre todo a nivel de comida, eso es donde yo más lo veo. Entonces, esa inflamación que tenemos continua es de un nivel más bajo que si nos hacen una herida, que si nos dan un puñetazo o si estamos enfermos, pero acaba siendo menor grado, pero más mantenida a lo largo del tiempo. Y al estar más mantenida a lo largo del tiempo, nos puede hacer cambios en nuestro organismo. Nos mantiene en alerta, aumenta nuestros niveles de estrés. El estrés también genera inflamación crónica de bajo grado. Claro. Puede alterar, sí, es una rueda que muchos de los procesos patológicos del cuerpo son círculos viciosos. Es decir, pasa esto, que amplía esto, que esto lo vuelve a ampliar, que esto lo vuelve a ampliar y eso hace que sea más difícil. Por eso no hay que minimizar los problemas que tiene la gente, porque muchas veces son problemas que son difíciles de salir, por eso acaban viniendo a nosotros, los profesionales sanitarios. Entonces, el manejo de la inflamación crónica y todo eso, pues intentar una dieta antiinflamatoria, un perfil antiinflamatorio, que es muy parecida a la dieta mediterránea, por no decir casi la misma, con algunos productos que tienen cierto porcentaje de ser un poquito más antiinflamatorio y un estilo de vida pues más relajado, que eso también ayuda a reducir la inflamación. Ujú. Claro, estamos hablando de factores que pueden llevar a Ujú, ese desajuste hormonal ujú, que muchas veces, como bien dices, no son fáciles de revertir. ¿Cómo ujú, podemos en general? Entiendo que, ujú, bueno, pues que si lo que ha causado ese desajuste es el estrés, pues haciendo este tipo de cosas, pero ¿de qué manera afrontas tú en consulta con tus pacientes ujú. esos desajustes? Es decir, Vale. más allá de cambios en el estilo de vida, supongo que Ujú, depende de el grado de desajuste, el tipo de ujú. desajuste, la hormona que sea, ¿no? Pero de manera general. De manera general, pues sería para intentar recuperar el equilibrio hormonal, lo que habría que hacer es, primero voy basando las cosas, voy intentando ir en orden, alimentación antiinflamatoria o alimentación más que la típica dieta de lunes, martes, miércoles, viernes, que eso no, ya está un poco pasado de moda desde el punto de vista y se ha demostrado que no es tan buena para perder peso, o nunca lo ha sido realmente. Pues una reeducación de lo que hay que comer o de los alimentos que hay que seleccionar. El ejercicio físico regular. Yo, por ejemplo, en mis consultas ahora doy una aplicación que ayuda a seleccionar cierto tipo de ejercicios según las Ujú. condiciones que tengas tú, que eso está bastante, bastante guay. Sueño reparador, intentar dormir entre 7 y 8 horas de sueño. El sueño, cuando hablas con deportistas de alto rendimiento, con gente que está especializada en anti-aging o en mejoría de salud, es el suplemento más efectivo que hay. Es la medida de salud más buena que hay y normalmente lo solemos despreciar, ¿no? Porque no somos conscientes cuando estamos durmiendo. Y luego la gestión del estrés y evitar tóxicos ambientales como eso, plásticos, cierto tipo de cosméticos, pesticidas, intentar comer comida natural de zona cercana. Eso ayuda mucho a que tenga una mayor calidad y que sea más saludable para nosotros. Ujú. O sea, que implica que el paciente, valga la redundancia y la repetición, Ujú. se implique mucho en este proceso, tome un Sí, poco sí, las sí, sí, sí. riendas, claro. Sí, tome un poco más la rienda de su salud, que eso es la clave, que no tenga que depender de cuando se tienen que utilizar, se utilizan, pero que no tenga que depender de medicación y no tenga que vivir enganchado a ciertas sustancias o tal, o indirectamente que se le solucione el problema, porque hay veces ni con medicación se soluciona el problema. Claro, es que yo creo que estamos muy acostumbrados a voy al médico y que me dé la píldora mágica, que yo no quiero Mm, hacer nada, no quiero cambiar, yo estoy muy a gusto con mi vida, pero cuando pasamos realmente de un mm, papel de paciente pasivo, no me importa, yo sigo mm, con mi vida, a un paciente activo que se cuida, es que ganas en salud y ganas calidad de vida mm. para los años que te E queden por delante. independencia y fortaleza tuya propia, o sea, no depende de que tengas que ir todos los días al centro de salud a renovar la medicación. O sea, es sobre todo empoderarte y saber lo que tienes que hacer, no vivir en una isla. Nadie puede vivir en una isla en la sociedad, pero sí que es verdad que cuanto más puedas depender de ti mismo o de tu gente cercana, mejor en general. Ujú. Sí, es que además estamos en un momento, ¿no? Donde cuando tú hablas de personas mayores, pues hablas de pacientes Ujú, polimedicados, que si ujú, tensión, que si azúcar, bueno, un montón de historias. ¿Crees que esta generación que ujú, estamos ahora en ujú. nuestros 30 y pico, 40, cuando lleguemos a esa edad,
vamos a tener un perfil un poco diferente gracias Yo a creo todo que lo que sí. estamos... Sí. Creo que sí, o sea, yo en este tipo de cosas me he levantado optimista. Yo creo que sí que veo muchos cambios entre generaciones. O sea, la generación de nuestros padres, lo del ejercicio era un poco una cosa, la- un poquito, perdonadme, era un poco para ricos o para gente divinities y para famosos. Era como ejercicio, ¿qué es eso? O sea, o deporte, ¿qué es eso? Porque ya tenían un trabajo que era muy físico. Claro. Pero luego, posteriormente, esos trabajos que eran muy fijos, esa gente se jubila y deja de tener ese trabajo tan físico. Entonces ahí viene el declive. Ahí viene el declive, en plan, se ha jubilado y ya, Y ya ya para está. qué. Claro, y es que eso no es la clave, porque cuando te vas a jubilar? Con 50, 60, 65 años, pero es que los seres humanos en España, bueno, los españoles, vivimos hasta los 85 de media. Esos 20 años, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿con qué vas a rellenar esos 20 años? ¿Con qué salud? ¿Con qué calidad qué años de calidad vas a tener durante esos 20 años? Si no te mueves porque el ejercicio como que no era para ti, no era parte de tu vida. Yo creo que sí, yo creo que vamos a tener problemas diferentes. Quizá vamos a tener Sí. problemas no tanto desde el punto de vista físico, sino más bien desde el punto de vista mental. Creo que ahí sí que vamos a tener una generación curiosa, pero desde el punto de vista físico, de hipertensión, diabetes y todo ese tipo de cosas, yo creo que menos, al menos la gente con la que yo me junto. Ujú. Eso está. Has hablado, sí, has hablado también de los disruptores endocrinos, que Ujú, también es otro tema que está, hablamos de inflamación crónica, de disruptores, que la gente habla mucho en ujú, redes y creo que es muy importante que seáis los profesionales, los expertos, ujú, los que realmente lancéis el mensaje, porque luego nos entra el pánico por ujú. todas partes, hay mucho bulo, mucha desinformación, así que es importante que lo expliquéis Vale. vosotros. ¿Qué son los disruptores endocrinos y cómo nos afectan? Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que son capaces de interferir en nuestro sistema hormonal, haciendo que tengamos menos hormonas, las hormonas funcionen diferentes, haciendo el efecto de ciertas hormonas, bloqueando el efecto de ciertas hormonas, modificándolo. Incluso pueden modificar tanto el sistema hormonal como nuestro sistema sexual, pero ginecológico, la fertilidad está súper estudiada y luego también ya cada vez se va viendo más cosas, sobre todo también a nivel de salud mental y a todos los órganos del cuerpo. Lo preocupante de todo esto es que la creación de bulos, la creación de medios tiene en parte su justificación, ya que los disruptores endocrinos están en todas partes, en plástico, en cosméticos, en productos de limpieza, alimentos procesados, en pesticidas. Y es eso, o sea, lo mismo de ecologista o de vida saludable. Si queremos evitarnos al 100% los disruptores endocrinos, yo creo que ya incluso ni siquiera yéndonos a una cueva, porque en la misma cueva, en el polvo volcánico de una cueva o en el polvo de la arena, puede haber disruptores endocrinos, puede haber sustancias que se puedan considerar disruptores endocrinos. Entonces, sobre una asunción de tenemos este problema, sabemos este problema, pues vamos a intentar reducir al máximo sin que nuestra vida cambie sensiblemente a peor la exposición a disruptores endocrinos, como por ejemplo BPA, que se encuentran en los envases de plástico, las botellas reutilizables y las latas, que una forma muy fácil de reducirlo es los típicos vasitos de arroz, los típicos envases de comida ultraprocesada, ponerlos en un plato de cerámica o de vidrio o un recipiente de vidrio y calentarlos ahí, ¿vale? Cuando calientas plástico, esos disruptores endocrinos se traspasan a la comida y se comen, ¿vale? O sea, los disruptores endocrinos pueden entrar por nosotros por tres vías. Digestiva, que ya he hablado de ella, respiratoria, que sería absorber, por ejemplo, el polvo que pueda haber en nuestra casa, por eso siempre es buena idea ventilar bien la casa, y luego dermatológica. Hay ciertas sustancias, a veces regulan más, y las que están en el mercado, sinceramente, yo diría que tienes que embadurnarte en crema y ponerte dos dedos de, 2 dedos de grosor de crema para que sea una cantidad de sustancia significativa para que te tal. Y luego, que esos serían los falatos, que es lo que están presentes en Ujú. perfumes, en crema y en champú. Y luego ya lo último serían los pesticidas y los herbicidas, que están en frutas y verduras no ecológicas. Entonces, intentar lavar la fruta antes de consumirla también podría ser una buena idea, sobre todo si la comemos con piel. ¿Vale? Eso son las pequeñas cosillas que yo voy diciendo, que también a veces abordo en consulta, en segunda, terceras Que consultas, también están aquí. y también está en el libro, efectivamente, que podemos hacer para reducir la exposición a disruptores endocrinos. Es que al final estamos rodeados totalmente y no Sí. somos muy conscientes, por lo que te decía, ¿no? Porque de repente empezáis a hablar de ellos y empezamos a conocerlos y ya te entra la cosa de decir, espérate, ¿cómo hago esto? ¿Cómo preparo esto? El menaje, o sea, los materiales que tenemos en la cocina, porque al final estamos cocinando con ellos y es lo que nos vamos a comer un día, otro día, otro día. Es importantísimo, claro. Las sartenes de hierro fundido, o sea, es como más importante el antiadherente y todo eso. Hay veces que puede jugarnos malas pasadas.
y simplemente pues ir cambiando poco a poco, o sea, no obsesionarnos del todo porque si no, no viviríamos, o No sea, vivimos. literalmente no viviríamos, cuanto más estudias más te das cuenta de que es una entelequia en la posición cero a disruptores endocrinos. Lo que tenemos que hacer es poco a poco pues ir trabajando para ir reduciendo, ¿vale? Ir reduciendo y tal. Qué importante me parece todo, porque además has Mm, dicho lo de no podemos reducirlo todo porque no viviríamos. Y te encuentras a veces con ese extremo, ¿no? mm, Con gente que lanza mensajes muy extremistas de hay que mm, comer esto, no se puede comer esto otro jamás porque te mm, mueres, hay que cocinar así. Claro, luego llegan también pues, los problemas a nivel emocional, de esos mm. miedos de tengo que hacerlo de esta manera. Entiendo que todo tiene que estar en un equilibrio y para eso a lo mejor pues es estar de la mano de un profesional. Claro, y sobre la divulgación en redes, una cosa que yo, vamos, divulgación en redes, tanto en campo de salud como yo creo que en cualquier campo, Sí. hay que entender, y cuando entiendes esto te cambia bastante el chip, que hay gente, y ya los medios de comunicación, y hay gente que ya no va a informarte, ya no juega con informarte, juega a activarte. Es otra cosa diferente. El activarte es el sacarte un miedo, el romperte un esquema, es decir, ¿por qué tanta gente dice el agua es mala para ti? Porque nosotros tenemos asumido que el agua es buena para nosotros, pero si todo el mundo consume agua, no sé, habrá alguien que no consuma agua, pero tiene un problema más grave que eso, pero que de hecho en sí, por ejemplo, agua no hidrata, no tal, es una cosa que nos activa. Y luego ya sueltas la parrafada, que lo soltarán bien con sus técnicas de neuromarketing y todo esto y su labia que ellos tienen, pero es saber que ellos no están para informarte, no están para hacerte el bien, está para activarte, para captar tu atención y a partir de entonces ya utilizarlo ya para sus propios bienes, para subir seguidores, venderte luego otros productos, venderte una jarra que criminalice o venderte un producto que tal. Entonces, cuando entendemos eso, que a veces ya los medios se han convertido en activadores y no informadores, pones una distancia emocional, intelectual sobre la materia y ahí dices, hostia, ¿qué quiere esta persona al decirme esto? ¿Quiere mi bien? ¿Quiere que yo le siga? ¿Quiere llamarme mi atención? ¿Quiere tal? Por eso muchas veces pues, se habla mal de las ensaladas, se habla mal del brócoli, se habla mal de alimentos que nosotros consideramos benignos para cambiarnos un poco el esquema. Porque decir que las chucherías son malas, eso no activa a nadie. Oye, que me ha gustado mucho esta explicación porque Sí. yo es una cosa que tengo muy clara, ¿no? Que Ujú, las redes en salud son muy peligrosas porque todo el ujú, mundo con un micro y un móvil puede dictar sentencia y asustar a la gente, sobre todo cuantos más seguidores tienen. Y eso a ujú, veces no va de la mano de la evidencia ni de la ciencia, sí, sino que va de la mano de un cheque que hay detrás, pero que no lo tienes por qué percibir así como usuario, ¿no? Entonces me parece muy ujú, importante que des ese mensaje, que entendamos que tenemos que tener cierto espíritu crítico para poner un poco en la balanza y decir qué es lo que me quiere cuestionar un poquito, qué es lo que me quiere contar, ¿no? ¿Por qué me está diciendo que el agua no es buena y que me está ujú. deshidratando? Es que es tremendo lo que hay en redes con la salud. Claro, claro, claro. Y luego son mensajes que también no son, no son unos genios malignos superinteligentes. Han visto que ese mensaje triunfa y se viraliza, pues lo repiten, lo repiten, lo repiten. Y como dijo una persona que no hace falta mencionar, una mentira 1000 veces mencionada se acaba convirtiendo en verdad. O sea, es una cosa que acaban jugando y es como un micromundo y una micro burbuja de información que se acaba convirtiendo en una cosa muy maligna. ¿Te toca muchas veces en consulta desmentir historias de las Sí, redes? sí, sí, Sí. sobre todo gente pero no de esa manera, sino que gente que sufre más de lo necesario, que sufre más de lo necesario, que se restringe más de lo necesario, incluso puede llegar a tener consecuencias negativas para su salud. La infoxicación y todo eso, aparte de dejarla confusa y de no hacer que pueda tener una dirección clara sobre algo, porque alguien le dice que tiene que hacer esto, que otra persona le dice que tiene que hacer todo lo contrario, también en personas que están en dietas súper, súper restrictivas durante años, provocando problemas de trastorno de la conducta alimentaria, problemas de pérdida de peso, problemas de alimentaciones deficitarias, que perpetúan esa enfermedad muchas veces, porque la gente ya, y otra de las cosas es, ya no se habla con la evidencia. O sea, muchas veces no hablamos con la evidencia, hablamos desde la moda. Ahora toca la moda de la dieta, es que una divulgadora dijo, yo es que ahora sigo la dieta macrobiótica. Escuchabas un capítulo de ella 6 meses después, yo es que ahora yo ya no soy tan macrobiótica, yo ahora sigo la dieta cetogénica. Y me dieron ganas de decirle, ¿tú qué sigues? ¿Dieta o modas de pantalón ancho pitillo? O sea, es como, estás hablando con un micro, con un montón de gente
y estás tratando los enfoques dietéticos como si fueran, jodida, moda o tendencias. Y, sinceramente, yo he visto la evidencia que hay en la nutrición, la evidencia no cambia tanto en 6 meses como para que dé ese giro tan grande. O sea, son cosas que es simplemente sacar algo nuevo, material nuevo, es decirlo, la esclavitud de tener que sacar siempre el highlight o lo nuevo. Y eso Claro. no, la vida no es así, la vida es más continua. Sí, es que dentro del campo de la salud yo creo Ujú, que la nutrición es uno de los puntos más sensibles, de los que ujú, más se habla en redes, que más dudas generan y que efectivamente más ujú, peligrosos pueden ser. Yo me encuentro a menudo con gente que ha restringido, sobre todo gluten, obviamente, ¿no? Pero ujú, no me he quitado el gluten totalmente, pero luego no se lo quitan bien, no tienen un resultado, o sea, no tienen unas pruebas, tienen que ujú. reintroducir, no quieren reintroducir y se convierte eso en una película de Se puro terror atasca, se porque, atasca. claro, porque ya no sabes a quién derivarles que les pueda Ujú, ayudar y que les pueda dar una respuesta a sus problemas de salud, ¿no? ujú, Cuando hablamos obviamente con un doctor, con un médico endocrino, ujú, hablamos de nutrición, porque es ujú. vuestra área, vuestro Sí. campo. ¿Tú cómo ves esto? Está muy complicado este tema en redes sociales, la gente está Ujú, muy confundida, las cosas son más sencillas. Entiendo que partimos siempre de la base de que es algo que tiene que estar muy individualizado para cada paciente. ujú. Claro, el hecho en sí de dar recomendaciones, yo lo veo súper, súper complejo y la gente lo hace con una velocidad enorme. O sea, no sé si sean súper listísimos y yo muy tonto, pero es que dar un mensaje que no sabes quién te va a oír, porque te puede oír literalmente todo el mundo, aunque yo tenga unos números muy reducidos, pero te puede escuchar todo el mundo, pues entonces tienes que decir un mensaje que no puede, que en la mínimo no haga daño a nadie o expresar las cosas de la forma suficientemente amplia para que sea verdad, porque normalmente la realidad de blanco-negro no acaban siendo ciertas. Hay siempre que poner matices y muchas veces los matices hacen que el mensaje se diluya y sea mucho menos atractivo, ¿no? Porque es mucho más fácil soltar un titular de 3, 4, 5 palabras o 6 palabras que un mensaje con un subtexto detrás que eso vende menos, pero se acaba acercando más a la verdad. El problema es que la verdad muchas veces pues, es más difícil de vender y más difícil de sacar en un highlight. Y eso es lo que hace más complicado. Y luego otra frase que me ha venido a la cabeza es, creo que la dijo Bruno Marañón, la nutrición es una de las ciencias que más cambia. Y eso está bien, porque la inteligencia y la rigurosidad se puede medir en la cantidad de veces que tú, de una forma bien hecha, cambias de opinión, pero eso acaba confundiendo mucho a la gente, ¿no? El típico debate de huevo bueno, huevo malo, huevo bueno, huevo malo, que ha vuelto de nuevo y yo diciendo, pero es que, tío, es que no podemos hablar de otra cosa de que si el huevo sube o no el colesterol, o sea, es para vosotros sentiros muy listos, para vosotros iros a la contra. ¿Habrá cosas más importantes que el consumo o no de un alimento que es súper residual? O sea, es un alimento muy completo, que va muy bien, pero que es súper residual. O sea, podemos hablar de consumo general de vegetales, reducción de tal, ejercicio físico y esto, o sea, centrado de nuevo en el putísimo huevo, si sube o no el colesterol. Es como nos centramos en batallas súper pírricas o discusiones bizantinas que al final, lo mismo, no están hechas para informarte o para tu bien, sino están hechas para activarte. Totalmente, pero es que es la pregunta del Ujú, año. O sea, es que ujú, nosotros cada sesión que tenemos sobre dieta ujú. sin gluten saludable, siempre hay alguien que dice, ¿qué pasa con el huevo? Y es como, bueno, pues nada, vuelta a empezar. No te lo voy a preguntar porque ya sé tu opinión. Bueno, venga, Claro, sí, te lo voy a preguntar, te lo voy a preguntar. yo Venga, sinceramente pienso que es un poco indiferente, o sea, sí que puede subir ligeramente, o sea, el colesterol dietético puede subir un 10, un 20% de los niveles de colesterol, pero los niveles de colesterol van a estar mucho más influenciados por otros factores, desde el punto de vista de factores genéticos, desde el punto de vista de otro tipo de alimentos. Es que darle vueltas tanto a eso es interesante desde el punto de vista académico, pero yo creo que se le da una dimensión y un altavoz totalmente sobredimensionado para la importancia real que tiene sobre la salud. Los condicionantes sociales, socioeconómicos de la salud es muchísimo más importante de casi todo lo que podemos hablar nosotros tú y yo. Los tipos, ya basándonos solamente en dieta, el perfil de dieta ligeramente hipocalórica, con vegetales, con ejercicio, selección de alimentos es mucho más importante que un alimento que, siendo honesto, consume 2 o 3 veces a la semana con muchísimo. claro, es que además yo el otro día veía un vídeo donde se hablaba de esto y lo contaba un chico y él decía
que no, que el colesterol, que la subida de colesterol asociada al huevo, qué tal. Y es que veías dónde estaba y todo lo que había detrás eran ultraprocesados. Y era su Mm, cocina. mm, Entonces dices, ¿qué sentido tiene lo que me estás contando cuando todo lo que comes tú en tu día a día es ultraprocesado, ¿no? O sea, sí. al final la alimentación hay que verla dentro de su contexto y no Mm. fijarnos solo en algo muy concreto, ¿no? Y luego ya el extra ya loquísimo es cuando la alimentación se asocia a un tipo de ideología, a un tipo de vida. O sea, por ejemplo, el consumir más animales, más huevos, se asocia a cierto tipo de ideología. Como se asocia a cierto tipo de ideología, o a cierto tipo de estilo de vida, o a cierto tipo de grupo, de tribu, de tal, de comunidad, ya todo lo que salga de eso, que sea bueno, va a ser cierto. Todo lo que salga criticando eso, no, es que no está bien hecho, no es que tal. Y es un cherry picking brutal que no ayuda, la verdad. O sea, a mí me da igual que yo me posicione un poco más, y lo he hablado hoy también, una dieta un poco más plant-based, más priorizando alimentos vegetales, pero a mí si sale un estudio que cierto tipo de carne o cierto tipo de cosas son positivas, no la voy a mirar, pero es que es ya asociar el alimento, el tomarme mis 3 huevos por la mañana o el tal, a cierto estilo de vida, a cierto leitmotiv, a cierto arquetipo de personaje, yo quiero ser eso y eso es lo que yo como y tal. No, tío, la comida es comida, no la podemos unir con ideología de esa forma. Totalmente. Ayer veía un documental creo que era en Netflix, no estoy segura, Ujú. del rey del hígado. Yo no sabía ni que existía. Ah, Liver King. Liver King Sí, sí, o es sea, muy. Todo lo que he dicho se puede aplicar a esa persona. o sea, estaba flipando porque el tío desayunaban como 12 huevos crudos y luego durante todo el día comía testículos y hígado, Mm. hígado, 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 él, su mujer y sus hijos, hasta que al final dijo, bueno, lo que estoy haciendo es meterme esteroides. Y claro, o sea, te quedas como diciendo, ¿qué es esto? Y sin embargo, se ha Hay gente que todavía lo forrado. O defiende. sea, Hay gente que todavía lo defiende y todavía está, y sí, todavía está. O sea, es totalmente delusional. O sea, es como, es aspiracional. O sea, aspiracional. Yo quiero ser como ese señor que está fuerte, que tiene una mujer que la tiene metida en la casa, que tiene unos hijos, que tiene una vida atrás que yo quiero intentar emular. Y quiero hacer lo que hace él, me da igual que en el fondo sea mentira y si hay cualquier cosa, pues puedo cerrar los ojos porque quiero ser esa persona. Y es eso, o sea, es asociar la comida, que todas las decisiones tienen política, todo tiene sí, contexto, pero es asociar la comida a cierta ideología, a cierto tal. Y el otro, al contrario, es si consumes más vegetales, pues va a tener otro perfil, va a ser más flojo, va a tal, bueno, también mirando el punto mal. Si consumes vegetales eres moralmente superior, más intelectual, más tal. sí, Todo sí, tiene, todo tiene sus taras, ¿vale? No hay que culpabilizar mucho un extremo de la balanza. Pero es eso, o sea, es ver la vida y la comida como una cosa que forma parte de nosotros, pero que no es obligatorio posicionarnos en un equipo o en otro, simplemente coger lo claro. mejor para nosotros. Claro, eso es. Cuando hay una patología Ujú, relacionada pues, con las hormonas, bueno, cuando hay una patología en ujú. general, entiendo que la alimentación pues, tiene que estar individualizada, ayudar a esa persona, bueno, pues para que esté lo mejor posible, pero de manera general, para intentar impedir que se produzcan esos desequilibrios hormonales, ¿cómo debe ser en general una buena alimentación que nos ayude pues, eso, a estar en general bien? Pues eso es una pregunta compleja, ¿vale? O sea, sobre todo las alimentaciones que mejor han visto que se pueden ayudar y que tienen más evidencia son las dietas de perfil mediterráneo, ¿vale? Dieta de perfil mediterráneo, dieta de perfil antiinflamatorio, que también se pueden hablar de ellas, son las que se han visto, sobre todo en la del estudio Predimed, que han visto que mejoría a nivel de muchas cosas, a nivel de enfermedades, reducción de cierto tipo de enfermedades autoinmunes, porque nos ayudan a tener un buen nivel de micronutrientes que nos va a ayudar a secretar bien esas hormonas, a tener un estado mejor y en general más salud, mejores hormonas. Es complicado decir exactamente tienes que comer esto, tienes que comer esto. En general, hay que tener la idea de que si cubres todos los micronutrientes, vas a tener una buena salud hormonal. Y si evitas una mala composición corporal, porque un exceso de grasa va a sabotear un poco lo que es tu salud en general y va a sabotear un poco lo que es tu estado hormonal, pues también va a estar un buen peso y una buena alimentación que nos cubra los micronutrientes, como resumen.
Fíjate que yo creo que siempre nos fijamos, o en general, ¿no? Ves que la gente incluso se levanta y calcula los macros que tiene que consumir durante el día, que a mí me da toque, o sea, es como qué estrés, ¿no? Qué estrés. Pero tú estás hablando aquí de micronutrientes, estás hablando de Sí, vitaminas y de minerales, que muchas veces los dejamos de lado. sí. A ver, cuando digo micronutrientes, tampoco hay que ponerse 30 microgramos de zinc, tal y pascual, sino al hecho en sí de seleccionar bien los alimentos, de seleccionar bien qué tipo de alimentos, que sean alimentos frescos, naturales, predominio de verduras, predominio de frutas, predominio de alimentos locales, porque también eso ayuda a que sean de mejor calidad y tener una menor huella sobre el planeta, nos va a ayudar en general a tener los micronutrientes bien definidos. Y otra cosa que has dicho tú de los macronutrientes es que muchas veces nos enfocamos demasiado en hacer contajes de kilocalorías y por pura termodinámica pueden tener razón, pero muchas veces la gente no es una máquina termodinámica, la gente es una gente que tiene un metabolismo, pero también tiene un corazón y también tiene una cabeza. Y hay gente que no soporta o que le hace comer más el hecho en sí de contar las calorías. Y muchas veces las dietas muy restrictivas o que cuentan mucho las calorías no acaban siendo útiles. Y hay que intentar hacer mejor un camino sobre todo cuando hay pesos muy altos, un camino más de selección y de reeducación nutricional que un camino de puro de contaje de calorías. Claro, es que además cuando estamos en una situación así y acudimos a un profesional para que nos ayude, o sea, lo que tenemos que hacer es ese proceso, ¿no? De entender cómo funciona nuestro cuerpo, qué son los macronutrientes y hacer buenas selecciones que se encajen también con mi rutina, con mi día a día, con que tengo trabajo, con que tengo poco tiempo para cocinar. Si nos vamos a dietas súper estrictas, con 1.100 calorías vamos a pasar hambre, vamos a tener un estrés. Luego esto, claro, va a depender mucho de cada situación, pero es muy importante ese papel, ¿no? Del profesional educando y explicando, bueno, pues que es muy importante incluir vegetales en todas nuestras comidas. No es por lo que contábamos antes, ¿no? De una ideología, sino es que es evidencia pura y dura. Sabemos el Sí, la papel gente que tan consume importante que vegetales tienen. vive más. Que la gente que consume vegetales vive más. Claro, y esas frutas y esa temporalidad y buscar esos alimentos que tenemos cerca, que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Como dice siempre, me acuerdo de la doctora Polanco que dice, más al mercado y menos al supermercado. Esa es muy buena frase. Y es que es tal cual, pero luego, bueno, pues muchas veces en el día a día eso se hace complejo bueno, pues acabamos viendo comportamientos que nos desvían un poquito de recuperar esa salud. Has hablado también de inflamación crónica, de dieta antiinflamatoria, que en general pues, responde al patrón de dieta mediterránea con algunos alimentos, ¿no? Que pueden tener propiedades que nos pueden ayudar más en esa inflamación, en ese proceso. Pues alimentos tipo, por ejemplo, ricos en omega 3. Ricos en omega 3, como por ejemplo aguacate, aceite de oliva virgen extra, cierto tipo de semillas, frutos secos. Todo ese tipo de alimentos nos van a ayudar a mejorar, ¿vale? Sobre todo la suplementación o el consumo de omega 3 va a ir bastante bien. Y luego cierto tipo de alimentos, sobre todo alimentos de tipo frutos rojos, nos va a ayudar también a mejorar lo que es la inflamación. Frambuesa, mora, todo ese tipo de alimentos vienen muy bien, vegetales de hoja verde y con todo ese tipo de cosas, combinándolo y sobre todo no tanto seleccionando, sino evitando cierto tipo de ultraprocesados que nos va a gastar el potencial antioxidante, pues allí tendremos una dieta con un perfil antiinflamatorio mejor. Ujú. Claro, estabas hablando, por ejemplo, cuando hablas del omega Ujú, 3 de aguacate en frutos secos, ujú, estás hablando de alimentos que sobre todo nos van a dar grasas, pero son esas ujú, grasas que llamamos saludables, que muchas veces la gente ujú. dice, no, porque estoy con este proceso y además quiero bajar de peso, entonces no me recomiendes grasas y las grasas son imprescindibles. Sí, las grasas son imprescindibles para una correcta formulación de las hormonas. Hay como dos tipos de hormonas, la esteroogénica y la proteica, y si no tenemos grasa, no consumimos grasa, que acaba siendo muy exagerado, pero se va a reducir la producción de cierto tipo de hormonas si no tomamos grasa. Entonces, hay que tomar de algo. Y luego, también es eso, incluso aunque la gente quiera ir muy rápido, muchas veces, vísteme lento, que tengo prisa, no hacer grandes restricciones al final acaba siendo mucho mejor para la pérdida de peso. Claro, poquito a poco, ¿no? Y vamos Ujú, viendo también lo que le funciona a cada uno. Yo hay veces que me llama la atención gente, pues eso, que se pasa cuando quiere bajar peso a dietas
muy bajas en calorías, muy bajas en calorías, que Ujú. restringen muchísimo los hidratos, que restringen muchísimo las grasas, que bueno, nos van a hacer perder peso, pero es que igual por el Ujú. camino nos estamos desnutriendo. Hay que acudir a Efectivamente. profesionales. Efectivamente, sí, 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 se pueden hacer grandes barbaridades. Y luego el problema es que, y esto también es un poco un aviso, no es raro ver en consulta personas de 40, 50 años que han hecho grandes pérdidas de peso a lo largo de su vida. O sea, las han conseguido, lo han mantenido X tiempo, luego han vuelto a ganar, porque si no estarían aquí con nosotros, y eso suele pasar 2, 3 veces. El problema es que cada intento de pérdida de peso, el cuerpo acaba generando mecanismos más o menos reguladores para luchar contra esa agresión. El cuerpo no entiende de estética, el cuerpo no entiende de salud, el cuerpo entiende de reservas energéticas. Tengo estas reservas energéticas que me permiten seguir viviendo, las he perdido. Tengo que intentar volver a recuperarlas. Hay gente hay cuerpos que por mecanismos, por genética ahorradora, lo va a hacer mejor y hay cuerpos que lo van a hacer peor. Pero en general, en el mundo en el que vivimos, la genética ahorradora es mucho mejor porque venimos de una época en la que el acceso a la comida era mucho más limitado, entonces necesitábamos ahorrar mucho más. Entonces, esas pérdidas de peso tan grandes al final acaban siendo tiros en el pie, más que tal. Educación, volvemos a Sí, educación. Qué ujú, importante sería que esto nos lo explicasen desde pequeñitos, las bases por lo sí, menos, ¿no? sí, 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 vendría bastante bien. O sea, sí hay ciertas medidas y ciertas iniciativas de explicación de nutrición en las aulas. O incluso en los espacios públicos, de una forma, los espacios públicos y en los medios públicos de una forma más atractiva, porque como está no se ve nada, de fomento de cierto tipo de comida, cierto tal. Intentar Ujú. luchar contra la malvada industria alimentaria, dicho de una forma utilizando sus herramientas, utilizando, cuando tienes que luchar contra un enemigo muy poderoso, tienes que utilizar sus herramientas, no puedes ir de caballero blanco. Entonces, si hacemos divulgación de una forma muy aburrida, nadie nos va a escuchar. Aunque el contenido sea bueno, si el formato del envoltorio no es atractivo, no te lo compra nadie. Y eso es lo complicado, ¿no? Porque es Sí, muy fácil lo que tú decías, ¿no? Lanzar mensajes como el agua efectivamente. deshidrata y likes y Sí, lo comparten, sí. pero lanzar un mensaje serio y riguroso, pues a Sí. veces tú sabes que lo has hecho muy Cuesta. bien, Tienes claro, que darle dices, vuelta. ole, ole por mí, pero me han visto 2 personas. Eso es duro, pero muy cierto. Me ha pasado muchas veces. Pero bueno, hay que saber que nosotros, está feo decirlo, pero somos los buenos en esta batalla, pero tenemos que también ser los mejores. Entonces nos cuesta más. Y ya está. Y tenemos que ir a por ello. Pero es importantísimo que los profesionales de la salud estéis en redes sociales, pues eso, ayudándonos a entender todos estos procesos complicadísimos. Bueno, con tu libro es Ujú. menos complicado entender la Efectivamente. salud hormonal, Ujú. porque además, bueno, también es diferente en hombres que en mujeres. Las mujeres Sí. tenemos unos ciclos muy marcados. Yo ya te estoy lanzando, tirando los trastos para un próximo El episodio siguiente, sí, que sí. A ver podemos si me hablar animo. de esa salud hormonal en mujeres, pero antes de que te vayas sí que te quiero preguntar, porque cuando hablamos Ujú. de hormonas, como que lo que más claro tenemos es siempre la tiroides. No sé Ujú. si es la glándula más importante o Ujú. es igual de importante que las demás, pero quizás es la más conocida. Es la más conocida, primero porque se ve mucho y luego porque también su hormona se puede pedir mucho también en atención primaria y como tiene múltiples funciones, pues de las que más se habla. O sea, no, yo Ujú. creo que sí, junto con la tiroidea y la insulina son de las que más. La insulina porque la podemos ver claramente en una persona metiéndosela, inyectándose cuando la necesita y la tiroides porque está en boca de todos. Sí, sí, es muy voz populi. Ujú. ¿Qué signos da, qué signos dan las hormonas tiroideas de que hay algo que no está yendo bien? ¿Qué síntomas suelen dar? Pues Entiendo que normalmente muchos. cuando es bajo, o sea, tenemos que entender que la glándula tiroidea lo que nos medula es metabolismo, cómo de rápido vas y cómo se mueven los líquidos de nuestro cuerpo. Entonces, sobre eso, si tenemos menos, eso va a funcionar menos, y si tenemos más, eso va a funcionar más. Empezamos por lo más fácil, que es tener más, que se llama hiper, que viene de mucho, hipertiroidismo, el metabolismo va a ir más acelerado, vamos a perder más peso, vamos a tener más hambre, vamos a temblar un poquito más, vamos a ir más veces al baño, vemos como que el cuerpo se va acelerando. Y luego también como que orinamos un poquito más, todo eso como perdemos. Y luego, desde el punto de vista de tener menos, que sería hipo, que viene de poco, hipotiroidismo, pues tendríamos un metabolismo enlentecido, que podemos llegar a ganar, no tanto como
a veces nos solemos excusar 2 o 3 kilos de peso y sobre todo en el contexto de retención de líquidos, porque los líquidos lo llevamos peor, y sobre todo es el hecho en sí de ir más lento de la cabeza, a nivel mental, vamos más lento, a nivel del corazón podemos ir más lento, a nivel de los músculos podemos tenerlo más hinchado y tenerlo más lento. Hay muchas alteraciones tiroideas y podemos perder todo. El cansancio también es muy Ujú. visto. Mm, Eso es una analítica que en el momento en el que mm, detectamos estos signos, estos síntomas, nosotros vamos al mm, médico, en atención primaria nos hacen una analítica y nos dicen efectivamente hay un hipo o hay un hiper. mm. ¿Derivan a endocrino o directamente fármaco, o sea, tratamiento? Pueden tratar ellos, pero si es muy, 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 muy exagerado, pues sí, se puede derivar y no pasaría nada. Ujú, Depende un poco de las áreas, depende cómo esté saturado el sistema, muy irregular. O sea, no puedo decir que hay un protocolo establecido. También ujú. mucho de las personas, como todo en la vida. Claro. Nosotros en el podcast, pues de hecho en el podcast anterior que grabamos hablamos de esa relación. Voy a dejar enlazado también esa entrevista, ese podcast anterior en el que hablamos de Hashimoto, de hipotiroidismo de Hashimoto, que es una tiroiditis autoinmune, y celiaquía. Sí. ¿Cómo de frecuente es esta relación? Es más frecuente. Las personas que tienen celiaquía tienen más posibilidad de tener hipotiroidismo y viceversa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una enfermedad autoinmune, lamentablemente, tiene más riesgo de desarrollar una u otras más. Es Vale. lamentablemente, pero es así. Entonces, pues es verlo. Y luego las personas que tienen celiaquía, pues absorben peor las medicaciones, absorben peor los micronutrientes. Entonces, hipotiroidismos que están maltratados a lo mejor pueden ser, o que no están del todo controlados, pueden ser una celiaquía no tratada, en el fondo. Claro. Eso te iba a decir, porque a veces sí que pues llegan pacientes, ¿no? Que te dicen, yo estoy sin gluten porque Ujú. me han recomendado quitarlo porque tengo Hashimoto. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es Pues suficiente un Hashimoto? no, a ver, no debería de ser suficiente. Sí que es verdad que algunas personas pueden mejorar con la retirada del gluten, pero muchas veces acaba siendo por eso, por una sensibilidad al gluten no del todo bien filiada, por una celiaquía no del todo bien diagnosticada, porque es más complejo diagnosticar que pedir los antitransglutaminasa. Son por muchas cosas. Y luego también, quitando lo que es la celiaquía, muchas veces retirando cierto tipo de alimentos en los cuales está presente el gluten, mejora la salud porque son alimentos que normalmente suelen ser ultraprocesados. Entonces, no están mejorando por retirar el gluten, están mejorando por cambiar esos ultraprocesados por otros. En plan, estás cambiando Ujú, ultraprocesados por verduras, frutas, alimentos un poco más naturales. Si estás cambiando alimentos con gluten por ultraprocesados sin gluten, la respuesta en tu salud probablemente, a no ser que tengas una clara celiaquía o una sensibilidad al gluten, no va a ser mm, ujú. claro. Claro, entiendo bueno, que Hashimoto, pues como cualquier otra enfermedad autoinmune, más allá de un tratamiento farmacológico, requiere quizás también unos cambios, ¿no? En el estilo de vida para ayudar al paciente a que mejore. ¿Se puede revertir un Hashimoto? Porque es que yo me he encontrado Mm, testimonios que dices, ¿esto es verdad? claro, es otra de las cosas que más activan a la gente, ¿no? Porque lo que tiene el hipotiroidismo es que es una enfermedad que es importante y es tal, pero es muy, muy, muy menospreciada a veces por ciertos colectivos médicos y haciendo que eso se genere un rencor. Eso genera un rencor, eso genera un disconfort, eso genera una desconfianza. Porque si tú tratas mal a alguien, pues si tú le metes caña a un perro, pues el perro al final no te va a volver. Pues lo mismo pasa con las personas. Entonces, esas personas pues son un caldo de cultivo muy, muy, muy para ese tipo de mensajes. Solo una persona que no la ha tratado bien o que no la ha dedicado más de 5 o 10 minutos, o menos incluso, se encuentra una persona que te habla, te entiende o que hace que te entiende o te explica, que dice que tiene lo mismo que tú, o que tiene lo mismo que tú. Entonces, te adaptas mucho más a ese mensaje. Y sobre eso, sobre la reversibilidad del Hashimoto, sí que existen, sí que hay casos. Lo único que pasa es que, desde el punto de vista de redes sociales, yo lo mismo, no puedes asegurar la reversión de todos los Hashimoto, porque no es cierto. O sea, tú sabes que lo que estás diciendo no es cierto. Porque si tienes una persona que es hipotiroidea, tiene hipotiroidismo desde hace 20 años, lo más probable es que ahí esa glándula tiroidea esté totalmente atrofiada porque no has hecho medidas para evitar esa inflamación. La autoinmunidad es un proceso súper, súper complejo, del cual yo que estudio, que lo miro y tal, no considero que lo comprende totalmente. O sea, yo sé que pasan cosas, yo veo ciertos perfiles de personas que tienen una progresión fugaz, inmediata,
tanto en diabetes tipo 1 como en hipotiroidismo, y personas que son como más latentes. ¿Cuáles son los cambios entre una y otra? Pues sinceramente no lo sé. O sea, no sé si es un cambio genético, un cambio de evidencia, un cambio de estilo de vida, o una mezcla entre todos, que probablemente sea la explicación más razonable, pero no lo sé. Entonces, hay tanta probabilidad, hay tantos casos, hay tantas personas diferentes que decir que hay una reversión del Hashimoto sí o sí está regu. ¿Cuáles son? O sea, si intentáramos hacerlo, pues sería paciente que lo acaban de diagnosticar hace menos de un año, hace menos de 2 años, que tiene una dosis de levotirosina muy pequeñita, que vemos que claramente tiene una deficiencia nutricional, pues si mejora esas deficiencias nutricionales, ese tiroides va a funcionar mejor, esa autoinmunidad a lo mejor la puede regular mejor, puede trabajarla un poquito mejor, puede hacer que ese sistema autoinmune deje de ser tan agresivo y con eso pasar de tomar 25 o 50 de tiros a no necesitarlo. O estar en unos rangos en el que no lo necesites. Pero decir que una persona que toma 100, 125 durante 10 años pueda revertirlo, parece muy ambicioso, por decirlo finamente. Y además es que son mensajes, pues eso, muy, muy Mm, peligrosos. Y mm, bueno, yo siempre insisto, el podcast tiene por objetivo mm, daros voz para que lleguéis a los pacientes y se den cuenta de que lo que parece milagroso muchas veces mm, es que es falso. Hay que acudir a profesionales, estas cosas no suelen ser rápidas, sobre todo cuando hablamos de enfermedad autoinmune, cuando hablamos de desequilibrios hormonales, que igual llevamos haciendo cosas que están produciendo esos desequilibrios durante años, no podemos revertirlo en 2 días, haciendo el pino, mirando al sol y bebiendo, que muchas veces es no que vale te con- dicen, el otro día me vendían una rutina de 7 pasos para revertir autoinmunidad en general, celiaquía, joder, Hashimoto. joder. Bueno, pues yo estaba alucinando y la gente venga a like y venga a compartir y dices, pero esto es de locos, los milagros no existen, hay que Claro, ponerse ¿no? manos siempre de profesionales especializados en el área que necesitemos en ese momento, como el doctor Puerma. Y además, Mm, seguirle en redes muy y su bien. libro, ¿vale? Para saber más Muchas sobre gracias. salud hormonal. No, es que es muy peligroso este tema. Entonces yo Mm, siempre intento pues que seáis vosotros los que lo expliquéis y si además, bueno, pues os gusta y tenéis cierto tiempo para trabajar en redes sociales, o sea, es de agradecer muchísimo ese sí, papel sí, tan muy importante. bien. Joder, pues te lo agradezco mucho, Gama, y tú también haces muy buen papel desde de tu puesto y todo eso. Yo creo que haces una divulgación muy buena y un altavoz también muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Joaquín Puerma. Nos quedan un montón de temas pendientes porque me Muy gustaría hablar bien, más cuando contigo quieras. de nutrición en general, de diabetes tipo 1, bueno, de Ujú, diabetes tipo 1, tipo 2 y ujú, también de Hashimoto, pero también de esa salud hormonal en mujeres, que es un tema ujú. del que se habla mucho y creo que hay que arrojar mucha luz, porque también hay mucha desinformación por el camino. Así que de verdad que mil gracias por volver al podcast y estamos en contacto. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de hablar en tu espacio. Muchas gracias, un abrazo.